Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre Jucat, que significa estatuto o decreto. La lectura correspondiente al día de hoy la encontramos en el libro de Números, en el capítulo 19, verso 18, hasta el capítulo 20, verso número 6. Acá encontramos un suceso triste, que sin lugar a dudas fue algo fuerte para el pueblo de Israel, y esto fue la muerte de Miriam. De hecho, en esta parashá, Jucat, se habla de la muerte de Miriam y después de la muerte de Aharón, el sumo sacerdote. En el caso de la muerte de Aharón, se dice que hubo un gran duelo en toda la nación, pero llama la atención que en el caso de la muerte de Miriam no se menciona que hubiese duelo, que hubiese tristeza como lo hubo con Aharón. Pero hay algo que sí se menciona en la muerte de Miriam, y es que dice la Torá que cuando murió Miriam no hubo agua. No hubo agua para el pueblo de Israel. Y los sabios de Israel explican que lo que estaba pasando acá es que el Eterno de alguna manera estaba reprochándole al pueblo de Israel su ingratitud para con Miriam, que fue conocida como la profetisa. Miriam, la hermana de Moisés y hermana de Aarón, había sido una mujer sin lugar a dudas extraordinaria. Desde jovencita, la Torá nos dice cómo Miriam salvó prácticamente la vida de su hermano Moisés, cómo valientemente estuvo ahí mientras Moisés fue puesto en aquella canasta en el río, y cómo Miriam vigiló lo que iba a pasar con su hermano, cómo después convenció a la hija del faraón para que su propia madre criara a Moisés. Vemos a Miriam cómo impulsó a las mujeres después del milagro de la gran señal del mar de cañas, cómo impulsó a las mujeres y al pueblo entero para que estallaran en alabanzas, en honra y gloria al Eterno por aquel gran milagro. Sin lugar a dudas, el pueblo de Israel le debía mucho a Miriam, a esta mujer extraordinaria, y entonces dicen los sabios, cuando se vio esta ingratitud del pueblo, que no estaba honrando a Miriam como debería de ser, que no estaban haciendo el duelo correspondiente debido a su muerte, el Eterno hizo cesar el agua para el pueblo. Y explican también los sabios de Israel que realmente el pueblo estaba siendo provisto de agua por el Eterno por los méritos de Miriam, y al morir ella, entonces esos méritos o ese privilegio de disfrutar del agua cesó. Por estas dos razones: una, porque Miriam había muerto; dos, porque no la habían honrado debidamente. Y entonces aprendemos, por supuesto, aprendemos algo que es muy importante y que debemos siempre mostrar gratitud. Mostrar gratitud, mostrar honra a quien lo merece. De hecho, está escrito en la palabra del Eterno que debemos hacer esto. Es una mitzvah, es una ordenanza que debemos siempre de honrar a todas aquellas personas que merecen esa honra. Debemos honrar a nuestros padres, debemos honrar a nuestros maestros de Torá, debemos honrar a aquellas personas que tienen algún lugar de autoridad. Todo aquel que merece la honra debemos de dar y reconocer esa honra aún en la propia muerte. Recordemos que dentro de nuestro pueblo, dentro del pueblo de Israel, está escrito en la palabra del Eterno que mejor es la muerte que la vida. Y cuando las personas mueren, pues tiene que haber esta honra, este reconocimiento también. Miriam era una persona digna de esa honra, digna de ese reconocimiento, y
Por esa razón, cuando le fue negado por el pueblo, el Eterno también les negó el agua a ellos. Aprendamos de esa lección y que no nos pase que nos quedemos sin agua. Hagamos esta tarea de reconocer y de honrar a todos aquellos, como dice la Escritura, que trabajan entre nosotros. Hagámoslo en vida, hagámoslo en muerte, pero siempre debemos honrar a aquellos personas, siervos, familia, amigos que el Eterno ha puesto a nuestro alrededor para bendecirnos. Shalom, shalom y bendiciones.